Bueno, quería simplemente transmitiros una palabra que durante estas semanas el Señor me ha hablado a mí personalmente, eh, exhortándome y animándome, ¿no? a tener una fe revolucionaria. Y que en este congreso, los que hayamos podido ir, hemos podido también recordar, ¿no? Hemos conocido la historia, la vida, el testimonio, el ministerio de dos personas valientes que están entregando su vida por completo a Dios, ¿no? Y una de ellas, literalmente. Y todos hemos salido encendidos, con una fe apasionada, con el fuego del Espíritu en nuestro corazón por imitar lo que Dios está haciendo a través de ellos. Y muchas veces olvidamos que el mayor ejemplo de misión revolucionaria fue Jesús, ¿no? Y lo tenemos escrito en la Biblia. Y muchas veces necesitamos que aún hoy en día hayan personas que nos recuerden eso, ¿no? Durante toda la historia de la Biblia tenemos diferentes ejemplos en los que Dios nos muestra cómo Él llamaba a las personas a la misión y muchas veces necesitaban confirmaciones, una confirmación detrás de otra, ¿no? Tenemos el ejemplo de Gedeón, que fue llamado a una misión específica, ¿no? Y necesitó diferentes confirmaciones de Dios. Tenemos el ejemplo también de Pedro y Pablo, que después de una negación o de una vida, en el caso de Pablo, ¿no? Que no fue entregada a Dios, Dios les llamó también con una misión específica, ¿no? A levantar la iglesia y velar por la iglesia. Tenemos también el ejemplo de Jeremías y Daniel, ¿no? Que fueron llamados con una misión, con detalles que se fueron acumulando con el tiempo. Nehemías también con una misión específica. Moisés fue llamado a una misión y necesitó ser persuadido por Dios para poder creerse el potencial que Dios había puesto en él. O Jonás, ¿no? Que también recibió una misión específica y a pesar de haber huido, Dios siguió manteniendo esa misión en él, ¿no? Y igual hoy en día cada uno de nosotros tenemos un llamado a poder seguir la misión de Dios de una forma específica, ¿no? Pero simplemente necesitamos escuchar la voz de Dios y necesitamos ser conscientes de que tenemos que pasar tiempo con Él, pero también dejar que el Espíritu Santo nos guíe, ¿no? Quiero leer Romanos 12, del 1 al 2, y dice: por lo tanto, amados hermanos, os ruego que entreguéis vuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de vosotros, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejéis que Dios las transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderéis a conocer la voluntad de Dios para vosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. El llamado de Dios es un llamado que lo cambia todo. En Mateo 4:19 tenemos escrito: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús en ese momento llamó a sus discípulos y no los llamó para ser menos espectadores o admirarle, ¿no? Los llamó a seguirle con todo, a seguirle dejando todo atrás y a poder tomar esa decisión valiente de poder ir detrás de Jesús y aprender del Maestro cómo es la misión de Dios. El discipulado comienza cuando dejamos de solo admirar a Jesús y empezamos a imitarlo. Y hoy en día hacemos palpable en nosotros esa palabra, ¿no? Esa es nuestra primera misión. Muchos tenemos un llamado específico, pero nuestra primera misión justamente es poder imitar el ejemplo de Jesús, ir a las naciones, ir a las personas y hacer discípulos. Pero para primero para hacer discípulos primero necesitamos nosotros ser discípulos reales y auténticos de Jesús. El otro día leí una frase que me gustó mucho y era tal que así: muchos quieren los beneficios del reino sin cargar con la cruz del rey. Y mi pregunta hoy es: ¿estás cargando tú con la cruz del rey? Esa es una pregunta que Dios me llevaba, ¿no? A mi corazón. ¿Estás cargando tú con la cruz del rey? Eh, Cargar la cruz de Jesús es justamente servir en vez de dominar, es amar en vez de juzgar y dar la vida en vez de guardarla para nosotros mismos, ¿no? Y durante este congreso hemos podido recordar cada uno de estos 3 puntos: servir en vez de dominar, amar en vez de juzgar
y dar la vida en vez de guardarla. Seguir a Jesús y ser misionero, seguir la misión de Dios, no es ser perfecto. Dios nunca nos llamó a ser perfectos. Dios nos llamó a imitarle, nos llamó a ser peligrosos para el mal, y muchas veces eso va a traer persecución, ¿no? Sarah Nielsen nos contaba cómo ella misma vivió esa persecución, y también nos recordaba, porque sabe que cómo somos, ¿no? Nos recordaba, la persecución forma parte de la gran comisión. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir una fe revolucionaria como Jesús la vivió? Recuerdo cuando, y quiero relacionar esto con el segundo punto, recuerdo cuando empecé a servir donde estoy ahora, con el pueblo musulmán y con adolescentes. Recuerdo que, igual que ahora tengo tos, porque estoy enferma, durante una temporada muy larga desarrollé como una tos muy extraña. Me levantaba por la noche tosiendo, durante todo el día estaba tosiendo, tenía problemas para respirar, ¿no? Y fui al médico 1000 veces. Empecé a tiempo completo sirviendo en el ámbito en el que estoy. Y no me di cuenta, no me estaba dando cuenta que estaba sirviendo con mis propias fuerzas. Dios me llamó a una misión, yo dije sí y amén, pero quise los beneficios del reino sin cargar la cruz del reino. Y cargar la cruz del reino para mí era dejar el control de las circunstancias. Estuve viviendo o estuve experimentando o acompañando a personas que habían vivido muchas historias de trauma, muchas situaciones muy complicadas, en un ambiente espiritual muy complicado, ¿no? Y yo quise tomar el control, yo quise decir, aquí estoy, yo puedo con todo, y yo quiero seguir a Jesús, pero no quiero renunciar a ese control que de alguna forma quiero, ¿no? Fui al médico, me hicieron pruebas, y después de todo salirme bien, algunas cosas a lo mejor un poco alteradas en los pulmones, pero todo bien, todo el resultado es bien. Me topé con una médica que ahora sé que fue dirigida por Dios, ¿no? Me topé con una médica que me dijo, bueno, no tienes nada, pero si quieres te puedo poner asma nervioso. Y entonces ahí yo entendí, ¿no? Mi cuerpo está diciéndome, tienes que parar, ir a la cruz del Rey, poder recibir antes de dar, poder llenarte de lo que estás intentando dar, ¿no? Y ahí pude entender que cuando seguimos a Jesús, cuando somos sus discípulos, cuando estamos imitándole, necesitamos el poder del Espíritu Santo, no hacerlo con nuestras fuerzas, sino con lo que el Espíritu quiere a través de nosotros, ¿no? El poder del Espíritu necesitamos que esté en esta revolución del reino, ¿no? En Hechos 1:8 podemos verle claramente. Voy a leerlo en un momentín. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es una invitación que Jesús hace, pero la hace con una condición: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros permite que respondamos a esta necesidad del mundo de tener discípulos de Jesús encendidos por seguir su ejemplo, testigos valientes y una revolución de amor. Una revolución de este mundo en el que te digan, vales por ti mismo, y nosotros digamos o vivamos, valemos porque Dios nos ha dado esa identidad. Solo preocúpate por ti mismo, y nosotros estemos dando nuestra vida por los necesitados, amando a nuestros enemigos. Eso es la revolución de amor que este mundo necesita, y para esto tenemos que tomar una decisión clara de seguir a Jesús, una decisión valiente, ¿no? Si algo nos enseña Dios y hemos podido recordar en este congreso es que ser discípulos de Jesús no es una opción, es una revolución, ¿no? Vemos a Pedro, ¿no? El ejemplo de Pedro. Pedro le negó 3 veces, aún habiendo vivido con él, aún habiendo estado a su lado. Pero después de haber recibido el Espíritu Santo, después del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro predicó y 3000 personas se convirtieron. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y simplemente como recordatorio, no fuimos llamados solos a creer, sino a manifestar su poder. Una fe revolucionaria es aprender de Jesús
ser ejemplos, ser sus imitadores y no solo admirarle, y poder así enseñarle al mundo que la revolución de amor que Jesús nos enseñó es lo que este mundo necesita, ¿no? Solo como recordatorio, el llamado de Jesús es un llamado que lo cambia todo, y el poder del Espíritu es la revolución del reino, ¿no? Me gustaría acabar con una pregunta para vosotros. Si hoy fuerais discípulos de Jesús, si hoy fuerais uno de los 12 discípulos, vuestras vidas, vuestra entrega a Jesús se vería tal y como la estáis haciendo ahora. ¿Qué necesitamos para vivir una fe apasionada y una fe revolucionaria?